¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Llegamos a este capítulo 27 de esta temporada 2025 de La Última Palabra, 11º episodio al menos que estuvo en lo que era el contexto electoral de estas elecciones parlamentarias y también presidenciales que tenemos este domingo. Tan solo 4 días van restando para estos comicios, donde de manera obligatoria los maulinos van a tener que elegir nuevos representantes en el Congreso, tanto diputados para el distrito 17 y 18 y también senadores. Hoy, lo mencionábamos, queríamos tener otro debate, lamentablemente por temas de fuerza mayor, acusada por una de las invitadas, no va a estar, pero va a ser una conversación amena, una entrevista con quien aceptó nuestra invitación, Paula Retamal, candidata a diputada por el distrito 18, independiente por la UDI, apoyada por la lista de la UDI, profesora de educación básica y hasta hace poco ex alcaldesa de la comuna de Parral. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Hola Matías, muy buenas noches. Quiero estar acá con ustedes. Vamos a estar conversando de distintas temáticas, lo que está obviamente relacionado con seguridad y salud, que lo hemos tenido en todos los programas, que son una de las principales materias que preocupa a la ciudadanía, pero también de temas ya a nivel regional, cómo ir mejorando ciertas cosas a nivel de salud en la región y por supuesto lo que está relacionado con algunos derechos, como es el derecho y el acceso a la vivienda. Pero antes de eso, recordar que estamos completamente en vivo en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Por esa vía usted puede enviar comentarios, consultas también a nuestra invitada Paula Retamal, para también ir dilucidando ciertas consultas que vayan surgiendo a lo largo de esta entrevista en las distintas temáticas. Así que queremos que este también sea un espacio participativo con nuestra audiencia. Recordar que del distrito 18 abarcamos varias comunas: San Javier, Villalegre, Colbún, Linares, Hierbas Buenas y bueno, a través del Facebook para comunas más al sur, en este caso Parral, Retiro, Cauquenes, Longaví. Bien, antes de entrar en materia ya de lo que es seguridad y salud, me gustaría consultar por qué quiere llegar al Congreso, por qué quiere representar a la región en la Cámara Baja. Bueno, representar a toda la gente de lo que es el Maule Sur, la provincia de Linares y provincia de Cauquenes, creo que es un desafío grande, ¿ya? Pero para eso uno tiene que tener la experiencia y sobre todo de haber trabajado 12 años en una municipalidad no menor de más de 45.000 habitantes, una comuna donde se veían las realidades y los problemas en el día a día. Y muchas veces de las leyes más hechas que finalmente terminábamos los alcaldes haciéndonos cargo de poder ya hacer carne todas estas situaciones que eran complejas en su minuto de poder concretar. Cada uno de los proyectos de ley que se elaboraban en el Congreso, nosotros, bueno, en ese caso, en el momento de ser el alcalde, uno llegaba a tener susto porque decía, ¿cómo vamos a implementar esto? Y sobre todo sin recursos. Entonces, muchas veces se aprobaron leyes sin ser suficientemente conversadas con el Ejecutivo, porque la mayoría de las veces venían estas leyes sin recursos asociados. Entonces, finalmente, la experiencia que yo tengo viviendo esa precariedad, viviendo esa situación, sobre todo en las comunas más pobres o más precarias, que es lo que es el Maule Sur, me permite tener la capacidad de poder enfrentar estas situaciones y mejorar lo que nos ha hecho bien hasta ahora. En este sentido, ¿cómo ha sido la campaña? Porque la UDI lleva un diputado a la reelección, en este caso Gustavo Benavente, quien estuvo también en algún momento acá debatiendo. ¿Cómo ha sido el proceso de campaña, considerando que se disputan las mismas comunas, en este caso de la provincia de Linares y la provincia de Cauquenes? Mira, nuestra relación con Gustavo siempre ha sido muy cordial, ¿ya? Y yo creo que acá el hacer política se trata de que uno pueda aportar desde el conocimiento. Él aporta desde el conocimiento y su experiencia al haber estado 4 años como diputado, y yo puedo aportar desde mi experiencia del mundo municipal. Entonces yo creo que es un tema de complemento, cada uno tiene su postura, tiene su mirada, tiene su forma de hacer política o trabajar en el mundo público, y nunca hemos tenido mayores dificultades, porque yo creo que el trabajar para la gente debe ser eso, debe ser
un tema de que en conjunto busquemos soluciones para la gente y sobre todo para las situaciones que viven las personas del Maule Sur, que siempre han estado tras mano en relación a lo que es Talca y sobre todo las comunas más al norte. ¿Se considera alguien dialogante para lograr acuerdos en el Congreso? Absolutamente. O sea, yo creo que uno durante los 12 años, yo antes de ser alcaldesa, fui directora del Servicio Nacional de la Mujer acá en la región del Maule con las 30 comunas del Maule. Nos tocó implementar políticas públicas bastante complejas y trabajar con los 30 alcaldes. Entonces, eso me ha ido permitiendo en el tiempo ir entendiendo y poniéndome en el lugar del otro en cada una de sus posturas, pero teniendo claramente mi postura bien sólida y bien clara en relación a lo que se vive en nuestra provincia de Linares y la provincia de Cauquenes. ¿Qué le pareció el debate el día lunes? Al menos estos 8 candidatos a la presidencia respecto a cómo se plantearon de cara a la elección del día domingo. ¿Hubo algo nuevo que rescate, al menos de la candidata Matei en este caso, que es la banderada de su coalición? Mira, uno escuchaba largo, encontré bastante largo porque el horario... O sea, 8 candidatos con un minuto cada uno de tantas temáticas. Eran bastante fueron extensos. Más de 3 horas. Y unas conversaciones también con el resto de las personas, oye, que te apareció el debate y todo. Es que al leer uno de los programas de los presidenciables, tú te das cuenta de que cada uno tiene su postura clara. Yo encuentro que la más sólida en cómo enfrentar la situación país, en lo que estamos viviendo en nuestro país, es Evelyn Matei. Ella ha tenido la trayectoria, ha sido alcaldesa, ha sido ministra, ha participado del mundo público de los dos lados, del Estado y por otro lado de las municipalidades. Entonces, tener esa capacidad te permite reflejar lo que nosotros vivíamos en los territorios. A mí me tocó trabajar con Evelyn Matei en alguna oportunidad cuando ella era alcaldesa y yo también, y nos sentábamos y conversábamos y había muchos temas en común. Entonces, ese aprendizaje que tiene ella, que en el fondo va a favorecer absolutamente a quienes lleguemos al Parlamento, nos va a permitir ir en ayuda de los reales problemas de la gente. Porque acá todos podemos tener grandes ideas, pero que hay sistemas que están funcionando, que muchas veces no te permiten llegar a una solución concreta. Desde que se pensó una ley hasta que llegó a la persona, pasa mucho y generalmente se desvirtúa en el proceso. Entonces, mi confianza está con Evelyn Matei, sobre todo por el conocimiento y la experiencia que ella tiene de este mundo público. ¿A pesar del sondeo de las encuestas? Absolutamente. Hay algo que se da, un fenómeno que uno conversa en la calle con la gente, haciendo el puerta a puerta, estando con las personas. Me dicen, pero ¿cómo va tan bajo ella en las encuestas siendo que habemos muchos que queremos votar por ella? Entonces, cuando está esa información que es como un poco extraña, lo que tú ves en el territorio con la gente conversando con la dueña de casa, con las personas comunes y corrientes, indicaban que ellas votaban por Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque las representaba como mujer, porque sabía de los problemas y porque no se iba a los extremos. Aquí necesitamos diálogo, buscar soluciones para la gente y dejar esos extremos que lamentablemente le hacen tan mal tanto a la política como al resto de los ciudadanos, a todos nosotros. Pero esos extremos finalmente son los que al menos están marcando más en la encuesta. Sí, efectivamente. Y tanto de Kaiser ahora que sí ha repuntado al menos y quitándole un poco de apoyo a José Antonio Kast. Sí, yo creo que por eso lo digo yo, es una dicotomía que hay entre las encuestas y lo que uno ve en la calle. Viendo la calle, conversando con la gente, uno tiene otra percepción y otra sensación. Entonces yo finalmente hay que esperar ese día, esto se está moviendo mucho. Vemos todos los días las personas que van hacia un lado, hacia otro, se mueve un poco la masa, pero en la conversación del día a día con las personas y sobre todo las que tienen el problema que no les alcanza el dinero para llegar a final de mes, que tienen que mandar a estudiar a los hijos fuera de la comuna porque no hay un centro de educación superior, entonces no quieren vivir en esta situación, en esta ambigüedad, en esta incertidumbre, sino que quieren trabajo, quieren cosas sencillas de sentido común. Y eso se los da Evelyn Matei y eso es lo que me han manifestado. Último, para ya pasar a lo que es seguridad. La candidata Matei a inicios de año era la que más marcaba en la encuesta. De hecho, la izquierda no tenía un candidato. Se pensaba en la expresidenta Bachelet, ella dijo no, pero Evelyn Matei era la principal o quien estaba como primera, tenía la pole position, como se llama en lo que es análisis político. ¿Le jugó en contra a ella comenzar su campaña de manera tan prematura, considerando desde que finalmente muchos
marcan el punto de inflexión desde que ella indica que no va a ir a un nuevo periodo a la reelección en Providencia. Ahí ya la catapultan como la candidata presidencial, al menos de Chile Vamos, en ese momento. ¿Partió la campaña muy anticipada y eso generó una especie de mucha expectativa? Yo creo que una campaña se debe empezar con bastante anticipación, ¿ya? Y sobre todo una campaña presidencial se debe comenzar con mucha anticipación, porque son muchos los temas que hay que abordar y muchas situaciones las que hay que enfrentar. Ella presentó a los equipos económicos, de hecho. Presentó a sus equipos económicos, claro, porque tiene una preparación ya desde hace bastante tiempo y años en el sistema público que le permiten tiene esa capacidad de poder ir armando equipos desde antes. Recordemos que ella trabajó con el presidente Piñera, yo también trabajé en el primer gobierno con el presidente Piñera. Era tremendamente exigente, entonces en todos los ámbitos te indicaba cómo tenías que proceder y eso finalmente tú lo aplicabas en la práctica. Yo creo que el hecho de haber comenzado antes permite de tener una experiencia y un conocimiento de los temas que realmente son importantes para el país desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que la gente siempre está con la expectativa de que va a llegar alguien con una varita mágica y te va a solucionar el problema. Y eso no es real, no es verdad. Entonces, cuando uno va de candidato y promete tantas cosas, necesitamos tener una persona consciente, responsable y que sepa cómo finalmente hacer estas cosas. Y uno lo conversa en la familia, en la casa, el día domingo, y te das cuenta que todos opinan distinto. Yo voté por esto, por este otro, porque este me asegura de que los delincuentes van a estar presos mañana. Y eso lamentablemente no es así. Entonces estos voladeros de luces muchas veces que son para conquistar votos, yo creo que hay que pensar con conciencia, con responsabilidad y con alguien que tiene trayectoria porque uno sabe cuál es el camino que se va a seguir. Perfecto. Paula, pasemos ahora a materia ya regional o pensando también de cómo este problema que es transversal a nivel nacional, que es la seguridad, la percepción de seguridad que existe principalmente por lo que se muestra muchas veces en medios de comunicación o por redes sociales. ¿Cómo se puede mejorar esta sensación de seguridad? ¿Cómo usted desde el Congreso podría colaborar en esto? Mira, yo creo que más que pensar en una sensación de inseguridad es que existe, o sea, es una realidad. Tenemos los índices de delincuencia se han desatado, hemos tenido una migración irregular que nos ha afectado enormemente en los sectores rurales y en las comunas más pequeñitas. Ya el hecho de la pandemia, la migración de la gente de Santiago hacia las comunas más pequeñitas ha provocado finalmente que se provocaran delitos que antes no existían en nuestras comunas. Entonces, finalmente yo creo que acá las policías juegan un rol fundamental, o sea, apoyar toda ley que vaya dándole el respaldo a nuestras policías y sobre todo que haya un sistema unificado de información. Es algo que siempre luchamos, por lo menos cuando fui alcaldesa, de consolidar la información de los infractores de ley, tanto de Policía de Investigaciones como de Carabineros, porque cada uno tenía su sistema, entonces no había un sistema unificado de información. Y en relación también, algo súper práctico que son la seguridad pública, la municipal, que desde hace algunos años ya se está implementando en algunas comunas, pero lamentablemente no todas tienen los recursos para poder implementar y trabajar en equipo junto con Carabineros, y que Carabineros se dedica a hacer lo suyo, los patrullajes, el tema preventivo, y la parte administrativa entregárselo a personas que hagan esa labor. Y nuestros carabineros salir a la calle, o sea, el respaldo, yo creo que desde la experiencia uno puede aportar en el momento que se elabora una ley o se proponga una ley de tal forma que sea practicable, que se pueda implementar. Los patrullajes mixtos es algo que realmente daba resultado, pero ¿qué saco si mis carabineros trabajaban más de 12 o 14 horas diarias, no tenían descanso, porque tenían que hacer además labores administrativas? Yo creo que claramente con la ley que se presentó al Congreso en su minuto por la Asociación de Municipalidad de Chile, se puede mejorar y se puede adaptar de tal forma que los inspectores municipales hagan ciertas labores administrativas y coayuden, en este caso, a Carabineros para que ellos puedan hacer la labor ya más preventiva y el trabajo en el territorio que tanto se requiere. Algunos candidatos han planteado el tener una policía municipal armada. ¿Eso beneficia, no beneficia, es demagogia? ¿Cómo lo considera usted? Mira, la verdad es que en nuestros territorios yo creo que la labor de las municipalidades no se puede desperfilar en ese sentido y tiene que ser un tema preventivo, ¿ya? Y comunitario.
luchamos. ¿Descartan entonces que usen armas? Es que absolutamente, porque aquí quienes tienen que usar las armas son carabineros o las policías que están preparadas para usar armamento. ¿Y armas Taser, por ejemplo? Más que eso, yo pensaría en un tema de seguridad hacia el funcionario, porque pasa igual el inspector municipal o el guardia municipal, porque tampoco hay un nombre claro para esta figura, tenga una seguridad propia, porque tampoco en ese sentido tiene una seguridad, un sistema de salud un seguro de salud en caso de alguna situación complicada, no tienen derecho a ocupar chalecos antibalas, por ejemplo. Y antibalas no solamente por una bala, estamos hablando de un cuchillo, porque les toca separar una riña en la calle y no tienen las herramientas para poder defenderse. Entonces yo creo que antes de pensar en ese paso, de este tipo de pistolas o armamento, pensaría en el resguardo del funcionario, en la seguridad del funcionario, habilitarlo, prepararlo, pero a Carabineros todas las herramientas y el respaldo necesario. Hay un proyecto, al menos, que es a largo plazo, de tener una escuela de formación de carabineros en la región del Maule. Pero ello va de la mano también de que, idealmente, si esta escuela se posiciona en la región, quienes se forman acá, se queden acá, ¿no?, cumpliendo labores. Pero aquí hay otro factor, que es que si hay poca denuncia, al menos de delitos en las comisarías, eso impactaría en una reducción, en este caso, de que, bueno, la región del Maule tiene tan poca denuncia que no requiere tanto carabinero. Puede llegar eso a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la invitación, o más que la invitación, el generar conciencia de que las personas, por muy pequeño que sea el delito, denuncien estos tipos de, no sé, el robo de un teléfono celular o el robo en lugar no habitado muchas veces? Es que el sistema finalmente es tan burocrático cuando tú vas a hacer una denuncia que la gente dice, ¿cómo voy a gastar una mañana entera en ir a denunciar que me robaron un cilindro de gas en mi casa cuando llegué o la bicicleta si de verdad no voy a tener ningún resultado? Hay un número de teléfono que es el denuncia seguro, que para algunos temas es bueno, o sea, no es para el delito in situ, sino que es simplemente para poder dar a conocer si es que hay venta de droga o está ocurriendo algo extraño en el sector, y eso sirve como base para poder investigar. Pero yo creo que acá se tiene que simplificar el tema de la denuncia. Imagínate que ir a hacer una denuncia a la comisaría, está un carabinero tipeando en el computador, ¿cuánto rato? Mínimo 2 horas, desde que tú vas a hacer el trámite. Entonces, o se simplifica el tema de la denuncia, o se hace un tipo de denuncia virtual, con el registro de la persona, con la clave única, con lo que tú quieras, pero yo creo que la denuncia se tiene que simplificar de tal forma de que, claro, y ahí van a aparecer toda esta cifra negra, que lamentablemente no se ve en este momento, pero que está. Sabemos que ocurren desde el delito más simple hasta el más complejo. Así es que yo creo que ahí es importante simplificar un poco ese sistema para que se le vean los números y se refleje en la realidad. ¿Qué le parece el naciente, aún no cumple un año, Ministerio de Seguridad? No se puede hacer un balance de cómo ha funcionado, no lleva un año todavía, pero la manera en que se implementó. A ver, hay algo que la gente ha observado, comenta, discute, y es un tema, que el crear ministerios sin una solidez, sin un porqué, es como que uno dice, ¿para qué? ¿Ya? Es cierto. ¿Se requería un Ministerio de Seguridad? Yo creo que con este gobierno que está vigente, no funciona. Porque este gobierno no defiende a Carabineros, no apoya a las policías, toda ley que vaya en beneficio de la comunidad, lamentablemente no están dando el ancho. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Cerrar los ojos y decir, no, si este gobierno es súper pro Carabineros. Mentira. Vimos el cierre de la campaña de la candidata Jara y lo que decía la gente por los Carabineros. Entonces, esta decepción que ha existido con este gobierno que se supone que venía a solucionar todo y arreglarlo todo, claramente no lo ha hecho. Entonces, en este gobierno no funciona. Yo pienso que en el gobierno de Evelyn Matei sí va a funcionar. ¿Y qué plantea en este caso la candidata Matei para que este ministerio funcione? Porque cabe destacar que esta es una idea que venía del presidente Piñera, de hecho, que se toma en parte como el pilar y se le hace algunas modificaciones.
Primero yo creo que tendría que estar las personas que se hagan cargo responsablemente de estos cargos a nivel regional, sean personas que tengan los conocimientos y la práctica para poder aplicar todo esto en el territorio, las políticas, digamos, de seguridad que se tengan que implementar. Segundo, que conozcan los territorios, porque no sacamos nada con que vengan personas de Santiago a hacerse cargo como Ceremi a la región del Maule sin conocer la realidad de la región del Maule. Y lo otro es unificar el tema de las policías, que era algo que existe ya, el famoso STOP, de los que fuimos en general los alcaldes dependientes yendo a estas reuniones. Fiscalía es otra cosa también, que se trabaje en equipo. Y eso es lo que plantea Belín Matei, un trabajo en equipo a conciencia, responsable, y para eso nos necesita a todos quienes queramos aportar desde el mundo público para que esto realmente resulte en el territorio. Paula, antes de pasar de tema, recordar que estamos completamente en vivo, son las 22:25, nos escribe Luis Rebeliño Alarcón, concejal de acá de la comuna de San Javier, una gran mujer y gran candidata al Parlamento, es el comentario que nos deja ahí Luis Alarcón. También Nicolás Pereira dice, Paula es una gran mujer, le dio una mirada distinta a Parral y hoy es una de las mejores comunas de la provincia para vivir. Será una diputada en terreno y cercana, también lo comenta ahí un televidente a esta hora de la noche. Vamos a materia de salud, y acá usted lo puede abordar de las distintas aristas, pero hay una problemática en materia de salud, ya sea por falta de especialistas médicos, lo que es listas de esperas, y también lo que es infraestructura, ¿no? Tenemos ese hospital ahí en Linares que ya a inicios de este año debería haber estado terminado, lleva tan solo un 30%, se ha generado también un tema burocrático para tener una nueva empresa que se haga cargo, en este caso, de lo que resta el 70% de construcción. Y hay otro hospital que, si no me equivoco, es en la comuna de Cauquenes, que todavía está sin concluir. ¿De qué manera se hace frente a nivel regional de esta problemática en materia de salud? Mira, hay varios temas ahí lo que me planteas. Yo te puedo explicar respecto a lo que son los hospitales más modernos de Chile, decía, que son Parral, Cauquenes y Constitución. ¿Ya? Esos hospitales van en paralelo en un sistema de concesiones donde van avanzando de acuerdo a los tiempos que se había planificado. A diferencia del Hospital de Linares, que el Hospital de Linares fue de administración directa, en este caso del Servicio de Salud del Maule, con coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí vemos el resultado. Cuando se toma una mala decisión a nivel de gobierno y no se prioriza a la gente y no se dan cuenta de que la gente se abordó el Hospital de Linares, yo lo puedo decir claramente, como un tema ideológico. Porque si hubiese sido el sistema como los hospitales Parrales, Cauquenes y Constitución, estaríamos en otra situación. Entonces, ese es el retraso que tenemos en este caso con Linares como hospital base para la provincia de Linares y Cauquenes también. Y ese es un tema de infraestructura. Los especialistas, ocurre algo tan increíble con los especialistas, porque cuando fui alcaldesa me tocaba a mí autorizar a que un profesional del área de la salud se fuera a especializar. Entonces el alcalde tenía que firmar una autorización y nosotros ya perdíamos a un profesional. ¿Qué quiere decir? Que se especializaba en cualquier área, pero finalmente esa área no lo podíamos recibir de vuelta en atención primaria. ¿Qué sucedía? Que teníamos un internista en atención primaria que no se ajusta a lo que es la estructura de lo que es atención primaria de salud que veían las municipalidades, y teníamos a este caballero de brazos cruzados con mala cara porque él quería trabajar en su área, en hospitales, en una especialidad mayor. Entonces, el sistema está mal engendrado para lo que son los especialistas de salud, y eso se tiene que solucionar a nivel de Servicio de Salud del Maule. Otra cosa muy importante, Servicio de Salud del Maule para las 30 comunas, claramente no da el ancho, quizás en algún momento se analizó, yo hablé con algunos profesionales que trabajaron en el Servicio de Salud y me indicaban de que eso se analizó y no es viable porque se reparten las platas, etcétera. Si finalmente no resulta, el Servicio de Salud del Maule ya colapsó, la gente está molesta, tenemos listas de espera,
las personas no tienen para cuándo ser atendidas, no hay buenos convenios con las clínicas privadas para sacar estas listas de espera. Entonces, finalmente, yo creo que hay que desconcentrar o dividir el servicio de salud en dos, Maule Norte y Maule Sur, cada uno con sus recursos, con sus profesionales, y ahí poder abordar desde algo más pequeñito, que es más fácil de administrar, que algo más grande. ¿Y eso de qué depende? Por ejemplo, crear un servicio de salud para el Maule Sur. ¿Depende de una voluntad política del presidente de la República, de los diputados? Yo creo que es una presión que podemos hacer los parlamentarios, ya desde el Congreso, con la comunidad y con los alcaldes. Ya. Eso, si nace de las bases de lo que realmente requiere el territorio, se puede llegar a buen fin y se puede administrar de buena forma. ¿Por qué en este caso? Nosotros estamos en caso de Parral, muy cerca de Ñuble, y tenemos el Hospital de San Carlos con un servicio de salud que funciona impecable, porque mucha gente se va a atender allá. Entonces tú empiezas a comparar, porque hay sistemas de salud que funcionan mejor y otros peor. Administración, será falta de posibilidades, no sé, pero algo está pasando que no está funcionando desde hace muchos años. Y por último, son lo que es las listas de espera. ¿Qué temor tengo yo? Que el Hospital de Parral, Cauquenes y Constitución van a estar listos, van a empezar a correr las listas de espera, pero no las de nuestras comunas, van a priorizar las del Maule Norte. Y ese es nuestro... Talca principalmente Curicó. Talca y Curicó. ¿Y qué va a pasar con las personas que están en lista de espera de Retiro, de Villa Alegre, de Yerbas Buenas, de acá de San Javier, de todos, que podríamos ser atendidos por nuestros hospitales más pequeños? Tampoco funcionan las 24 horas del día. Los hospitales que están ahora vigentes no tienen cuarto turno. Hay comunas donde no nacen los niños, se van al hospital base de Linares con la antigüedad que tiene, porque no hay cuartos turnos para poder tener las guaguas. Entonces, no funciona bien. El servicio de salud del Maule no está funcionando y no está dando el ancho para la realidad de los territorios. Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes nos escribe Abel Baquedano. Dice: fuerte y clara, señora Paula, usted fue una gran alcaldesa, dejó en 12 años tremendas obras, por nombrar una, la avenida Las Delicias, y muchas más. Vamos a tener una mejor diputada, escribe ahí Abel, que se suma a los comentarios también de Nicolás y Luis a esta hora de la noche. Vamos a un corte comercial breve, vamos a estar conversando de otros temas, entre ellos lo que es el acceso a la vivienda y el rol también que podría ejercer eventualmente Paula de ser electa diputada. Luego de estos breves consejos volvemos en unos pocos minutos. Otro comentario que nos llegaba previo a la pausa comercial. Es una vergüenza que el Hospital Ancla de la provincia tenga un 30% de avance. Por un tema ideológico, los gobiernos 1 y 2 de la expresidenta Bachelet se cambió la concesión por fondos públicos y está a la vista que no fue una decisión correcta. Las autoridades de la época nunca quisieron entender que lo que se concesionaba era la construcción y no lo delantal blanco, nos escribe ahí Nicolás Pereira. También algunas personas que han dejado su reacción en la transmisión: Diógenes Rubio, Abel Baquedano, Mireya Vivanco, Manuel Cardosa, Nicolás Pereira y María Angélica Romero Trancoso, a quienes también les damos las gracias por estar en la sintonía por la vía digital o a través de sus pantallas, su televisor esta noche. Bien, Paula, derechos sexuales y reproductivos, existen las 3 causales, sin embargo hay un proyecto de ley que busca el aborto libre. Si de aquí a un tiempo más usted le toca discutir esta ley, ¿la aprueba, la rechaza, le presenta indicaciones? Mire, yo creo que haber avanzado en lo que es el aborto en 3 causales, yo creo que ya eso es algo que tenemos asumido todos. Yo creo que nadie quiere, ninguna mujer quiere abortar porque se le antojó abortar, y porque hay situaciones ya extremas que lamentablemente van más allá digamos, del apoyo o de las necesidades que tiene. Yo estoy en contra, yo quiero ser súper clara, yo estoy en contra del aborto,
Acepto de que hay una ley de aborto en 3 causales, pero pensar en un aborto libre, no estoy de acuerdo. Principalmente porque no se soluciona un problema. Yo no sé acá, dentro de lo que se estaba pensando en algún minuto o cómo se estaba pensando este proyecto de ley, tiene relación con qué pasa con la persona y el apoyo que se le da a esa persona que ha llegado al límite de pensar en un aborto. No veo a nadie que esté preocupado de esa mujer, dándole el soporte necesario y entregándole el apoyo que se requiere en un momento de una tan difícil medida, o que tenga que ver cómo va a solucionar este tema que se va por esta vía. Pero también quiero hacer un énfasis en qué pasa porque siempre se ha pensado en el aborto libre, en el caso de una violación, o en el caso del aborto en 3 causales por el caso de una violación. Yo no sé si hay alguna estadística o se ha visto, se ha investigado qué pasa con el tema de los abusos y de los violadores, porque por una violación se acepta que lo que es el aborto, pero no veo yo qué pasa finalmente con el violador. No he visto en ningún caso que se persiga al responsable, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Nos estamos enfrentando a algo tan complejo. Yo he visto ahora mismo que está en Chile esto con la inmigración, una cantidad de menores de edad que están dando vueltas en nuestras comunas y que dices tú, ¿cómo están esos niños? ¿En qué condiciones están? ¿Dónde están los servicios de la niñez? ¿Dónde está el apoyo a la mujer? ¿Dónde están los ministerios que se conformaron en algún minuto en apoyo a esa mujer para tomar esa decisión? Entonces, de verdad, llegar así tan libremente de hablar de aborto libre, pensaría muchas veces en solucionar otros problemas, porque ya existe la alternativa, en este caso de las 3 causales, que está bien fundamentada, pero que tampoco me da ninguna respuesta en relación a los abusadores o los violadores. Nunca he sabido qué pasa con esa estadística, ni si finalmente se persiguen. Usted menciona, bueno, vimos en el último debate la postura de algunos candidatos respecto a esta temática, respecto a el aborto en 3 causales, ¿no? Principalmente, y daban a conocer que al menos estaba la discusión de lo que era la causal de violación. Si se quisiera reformar esta ley y se pusiera en tabla la discusión en tela de juicio, en este caso en el Congreso, de la causal de la violación, ¿usted la votaría a favor o en contra? Como te dije, yo estoy en contra del aborto, en toda su forma. ¿Ya? Existiendo una ley, uno tiene que asumir también que existen y que es válido y finalmente se aprobó. Pero yo estoy en contra, siempre voy a estar en contra de cualquiera que atente contra la vida del que está por nacer. Eso siempre. ¿Se mantendría como una política de Estado? ¿Considera que debe mantenerse como una política de Estado? ¿Qué cosa? ¿El aborto en 3 causales? Yo creo que si ya, a ver, hay situaciones que lamentablemente fueron terminando o resolviéndose mediante esta vía. Yo creo que si se ha pensado en esta ley de aborto en 3 causales, me gustaría saber cómo se le da el apoyo a la mujer o a esta menor de edad para tomar esa decisión. Perfecto. Porque eso no lo veo. No veo ese soporte antes de llegar a esa situación tan compleja que finalmente es un daño que se produce a la mujer. Paula, pasamos a lo que es el acceso a la vivienda, que es otro de los temas que a lo mejor están un poco más camuflados respecto a lo que son problemáticas, pero hay una crisis habitacional, lo sabemos. Hay varios campamentos que uno lo puede ver a nivel de los medios nacionales, de desalojo de varias tomas. Y existe el debate, bueno, ¿qué pasa con esta gente, no? Se les da prioridad al acceso a la vivienda por sobre aquellos que ya llevan esperando un tiempo, que forman parte de un comité habitacional. Ahora, hay otra problemática, el acceso a los créditos hipotecarios, que solicitan una renta muy alta, muchas personas no les da con la renta optar un crédito hipotecario, tienen que complementar renta con otro trabajo o con algún cercano para poder acceder a la vivienda. ¿Cómo se puede ir flexibilizando o trabajando para que al menos este sueño se pueda cumplir? Mira,
en los 12 años que me tocó estar como alcaldesa, trabajar con la comunidad, nosotros sacamos aproximadamente 1.400 o 1.500 viviendas, ya en los 12 años. En la medida en que el gobierno de turno piensa y se enfoque en resolver el tema habitacional, va a avanzar el tema. Si no es prioridad por parte del gobierno, es muy difícil de que un parlamentario impulse algún proyecto de ley para poder resolver. Pero dentro de eso, ya pensando en el mejor de los casos, tenemos un gobierno que quiere resolver el problema de las viviendas. Primero hay que trabajar con las comunidades, levantar con los alcaldes, trabajar de las manos con los alcaldes, viendo la demanda que hay en los territorios. Viendo la demanda que está en los territorios fácilmente se puede decir, mira, ¿sabes qué? En esta comuna se proyectan a tantos años lo que sucedió en el primer gobierno del presidente Piñera. Tuvo la capacidad de decir ya cuál es la proyección y la necesidad de viviendas de aquí a tantos años. Y se hizo la proyección y se trabajó no en el plazo de 4 años, sino que se trabaja a largo plazo. Entonces se tiene que pensar como una política de Estado el tener la casa propia. Existe la libreta de ahorro de vivienda que funciona bien, tiene que tener una cantidad de dinero en tanto tiempo, eso avanza y eso ha funcionado bien, pero sí es un trabajo coordinado con los territorios y que sea una política de Estado que realmente se aborde el tema de las viviendas y no sigamos escondiendo la basurita bajo la alfombra, sino que se aborde efectivamente. Estos 4 últimos años, solamente en la comuna de Parral, que es la experiencia que yo tuve más cercana, no se levantó ningún proyecto habitacional, ninguno. O sea, si en 4 años tú no levantas ningún proyecto habitacional, por supuesto que la demanda se te va a subir. Sumado a la cantidad de personas que han llegado a vivir a nuestras comunas del Maule Sur y que no tienen posibilidad de vivienda. Por otro lado, está este apoyo que hay para el arriendo, pero también es tan burocrático, hay tantos problemas para poder acceder y tampoco hay recursos que no alcanza para todos, que la gente tiene que vivir hacinada y ahí es donde empiezan los temas de abuso y tantas otras cosas, pobreza e indigencia. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ponerse como meta de Estado resolver el tema de vivienda, porque en la medida que se preocupe y se ocupe, las cosas van a resultar. ¿Cómo? A ver, el precio de la vivienda es caro. Eso en cualquier constructora que uno pueda cotizar, el valor de está en la moneda del UF. Y ello impacta principalmente también en cómo se logra acceder al crédito hipotecario. ¿Hay alguna manera en que el Congreso pueda impulsar una ley para, por ejemplo, acceder a un crédito no para comprar una vivienda, sino más bien un terreno que muchas veces sale mucho más a cuenta, ¿no? Compro y me hago una casa prefabricada y me estoy ahorrando varios millones con una casa prefabricada y con la compra de un terreno versus una de una constructora? Sí, mira, habían iniciativas durante los distintos gobiernos, los distintos presidentes, se llevaron a cabo varias iniciativas que unas funcionaron y otras no funcionaron. Por ejemplo, había una iniciativa que era vivienda en sitio propio. La persona tenía, ¿qué sucedía? Había una familia y esta familia subdividía el terreno para darle a un hijo un pedacito de tierra, ¿ya? Eso por ley se puede, pero resulta que para instalar esa vivienda existía un subsidio especial para poder construir en sitio propio. Pero ahí venía el problema, el acceso al agua, el acceso a la luz, los servicios básicos. Entonces hay un montón de cosas que te encarecen el proyecto en sí. Entonces, en vez de durar el proyecto o construirse la casa, aunque tengas el sitio propio, ¿cuánto? 2 años, 3 años, terminabas 8 años o 9 años, porque quien te construía la casa, porque si te dan el subsidio, era para la vivienda, no para el terreno. Yo creo que se puede pensar, efectivamente, con el conocimiento que tenemos nosotros de los territorios, en iniciativas de ley que vayan con el beneficio de lo que es la compra, como dices tú, de terrenos. Perfectamente se puede hacer. Si es un tema de voluntades políticas aquí, de poder ayudar, en este caso el Ejecutivo, de que esto se abra un poco más. Porque como dice, es más fácil comprar una vivienda prefabricada, instalarla en un terreno,
pero la compra del terreno, eso es lo que no tiene ningún subsidio, ningún apoyo, no tiene nada. Pero siempre y cuando en este caso el terreno tenga la factibilidad de servicios básicos, agua potable, alcantarillado y electricidad. Tiene que tener algún tipo de factibilidad, porque al final nos pasaba que la gente recibía el subsidio y no podía construir porque no llegaban las eléctricas, no tenían la concesión en ese sector y por ende no había luz. Entonces no llegaba el cableado. Entonces son cosas de repente bien domésticas del día a día, por eso es que si se piensa en un proyecto de ley tiene que ser algo bien concreto, bien básico, pero que sea ojalá para la mayor cantidad, que beneficie a la mayor cantidad de personas, de todas maneras. Paula, vamos a cambiar de tema y lo que está relacionado el rol del diputado en sí, que sabemos no tan solo es legislativo, no tan solo impulsa leyes, no tan solo las vota en el Congreso, las discute, o la misma ley del presupuesto, por ejemplo, que está pronta a discutirse, sino también tiene un rol fiscalizador. El rol fiscalizador muchas veces que se da a los mismos municipios, ¿no?, que reciben, en este caso, recursos del Estado, ¿no?, que se inviertan de una manera adecuada, en fin. ¿Cuál sería su rol de fiscalización en este caso a organismos públicos, ya sea municipio, sea también gobierno regional? Absolutamente, o sea, yo creo que la responsabilidad de asumir un rol como diputado de la República implica todo esto, o sea, desde el conocimiento en la práctica de todo lo que sucede en las municipalidades, los gobiernos regionales, los distintos servicios, ministerios, cuentan con una fiscalizadora de saber qué se está gastando cada peso, cómo finalmente el Fondo Común Municipal, que es la gran parte de todos los aportes que se hacen a las municipalidades y que los que somos nosotros los contribuyentes, todos los que aportamos en este fondo común, queremos saber en qué se gastan estos recursos. Cuando sabemos que están bien invertidos, de verdad, es algo que la gente lo ve en el día a día, lo ve en las calles, lo ve en los distintos problemas que se van solucionando. Es tremendamente importante saber dónde fiscalizar, saber cómo fiscalizar y no jugar a esta mala política que siempre hemos dicho de buscar el detalle, lo malo, o tratar de dañar a una autoridad comunal. Lo viví en carne propia. Tuve muchas investigaciones por parte de parlamentarios, pero siempre con una segunda intención. Entonces yo creo que al ser uno parlamentario tiene que pensar de que siempre se obra de buena fe, que esos recursos van para la gente, lo que se están, digamos, entregando por parte del Estado, pero se requiere también el saber dónde buscar y cómo fiscalizar adecuadamente. Y tengo la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Ahora, aunque sea a un municipio con un alcalde de, no a lo mejor su partido político, pero sí de algún partido político de la coalición. De todas maneras, yo creo que cuando uno asume este desafío es para lo bueno y lo no tan bueno también. O sea, hay cosas que a uno le duelen y si se ha cometido fraude o ha ocurrido alguna situación que no corresponde, hay que visibilizarla. Y está bien, para eso está la Contraloría, la Dorothy Pérez ha estado ahí bien obsesiva con los temas del gasto público, de las licencias médicas y todo, y si asumimos esta responsabilidad es para fiscalizar como corresponde, porque yo creo que hay que volver la fe al funcionario público, en este caso a los parlamentarios. Si el desprestigio no es por nada, sino que simplemente porque no se ha hecho la pega y no se ha visto que realmente uno asume un rol de responsabilidad que es para toda la gente y con la transparencia que debe ser. Paula, hablando de lo que usted menciona, la desconfianza hacia el Congreso, principalmente. Uno, si ve encuestas, siempre el Congreso está abajo como uno de los que genera menos confianza, al menos en la ciudadanía, o tiene menos aprobación por parte de la ciudadanía. Por distintos motivos. Uno ahí lo puede ir discutiendo porque sabemos que se generaliza mucho también. Sí. Pero hay otra crisis también institucional y está en el Poder Judicial. Y lo hemos visto desde el año anterior con el caso Hermosilla, ahora también con quien fue una de las presidentas de la Corte Suprema, ¿no?, Ángela Vivanco, el denominado caso Muñeca Bielorrusa, ¿no? Y aquí finalmente queda en evidencia cómo el poder político también se extiende hasta lo que es el Poder Judicial.
y hasta lo que también es el empresariado. ¿Tiene que cambiar la manera en que se designan en este caso los ministros de la Corte Suprema? Se hizo en algún momento, yo me acuerdo, Hernán Larraín hizo unas propuestas bastante interesantes, pero que tenían que ver con, si no me equivoco, era con no sé si era el Poder Judicial, pero hizo algunas propuestas que quedaron en el aire, pero como habían algunos intereses que se tocaban... Con los notarios fue. Con los notarios. Con los notarios. Sí. Como se tocaban algún tipo de interés particular, no avanzó más. Entonces yo creo que el no tener compromiso con ningún estrato político, ningún pariente político, ningún ministro, etcétera, me da la libertad y la posibilidad, desde la independencia que tengo, al alero de mi partido, de poder plantear estas situaciones sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo creo que es hasta bueno de que lo que está sucediendo en Chile ha llegado a un límite que ya no se tolera. La gente confía, si tú te fijas, las personas en quienes tenían más confianza, en quienes tenían más cerca. Bomberos muchas veces siempre sale como la principal, y carabineros también. Carabineros. ¿Por qué? Porque son los que están ahí cuando hay un problema. Entonces yo creo que es necesario volver al centro de lo que es el servicio público. Si la gente me apoya, me elige, ¿qué hace uno? Es desde la experiencia poder aportar y desde la objetividad también y la realidad de lo que está sucediendo. Tenemos que actuar con transparencia. Quienes ingresamos al mundo público, actuar con transparencia. Desde abrir, yo siempre lo he dicho, abrir nuestras cuentas corrientes. Quienes postulamos y salimos elegidos, abramos nuestras cuentas, veamos nuestro patrimonio. Esas declaraciones de patrimonio e intereses son un chiste, porque en realidad yo no sé dónde tienen el patrimonio cada uno, las autoridades que van siendo elegidas. Y por otro lado, la ley del lobby que se creó en su minuto, yo no sé para qué sirve, porque en realidad lo único que los cumplíamos algunos de los alcaldes, ni siquiera los concejales, los parlamentarios, no lo sé. Entonces se hacen leyes que finalmente no se ponen en práctica, o nadie las fiscaliza. Pero yo creo que hay que ponerle un alto a esto, hay que poner de nuestra parte para que la gente vuelva a la fe pública, a las personas que queremos ejercer un rol de fiscalización y sobre todo de levantar lo que es nuestro Maule Sur, que ha estado tan deprimido. Nos llega otro comentario, Paula, de María Romero Troncoso. Dice: bendiciones en este nuevo desafío. Sabemos que estaremos muy bien representados, más mujeres en el Parlamento. De hecho, en la última elección del Congreso que tuvimos, se dio algo inédito, que por primera vez el Maule Sur eligió a diputadas, en este caso, que aún están en ejercicio. Lo último, Paula, que tiene que ver ya por una apreciación más personal, de llegar al Congreso, ¿en qué comisión le gustaría participar o eventualmente presidir? Yo creo que es súper importante para nosotros la Comisión de Agricultura. Ya es algo que mueve, es el motor de lo que es el Maule Sur. Tiene que haber un parlamentario que represente al Maule Sur en esta comisión y que levante también las iniciativas, sobre todo de los agricultores, los pequeños agricultores, los empresarios agrícolas, porque es de lo que vive nuestra gente en esta zona. Yo creo que ahí es donde yo pondría el énfasis fuerte, sin dejar de lado, por supuesto, el tema social y varios otros temas que hay que abordar, el de educación también, que es un drama el que se está viviendo con ese SLEP. Entonces, conocimiento tengo para manejar y para estar en distintas áreas. Pero sí, la Comisión de Agricultura es tremendamente importante para el desarrollo del Maule Sur. Aprovechando la instancia, ¿cómo se podría mejorar o dar más garantías a este sector, o es lo que es finalmente el motor de la economía de la región, que es la agricultura? Yo creo que poniendo en valor lo que tenemos nosotros en nuestras zonas. Si lo fijamos, en este momento las personas viven de la pequeña agricultura, ¿ya? Tenemos esta inmigración también bastante irregular, ha provocado que ha llegado mucho extranjero a trabajar en nuestros huertos, ha producido también una inseguridad en quienes trabajaban, los chilenos que estaban trabajando en los huertos, porque dicen le están pagando menos, le están pagando mucho menos al extranjero, está irregular, hay colectivos en los distintos sectores rurales donde están alojando a esta gente sin ningún control. Entonces el tema agrícola se está escapando un poco de las manos,
Sumado a eso, la puesta en valor de nuestros productos. Nuestros productos, hablemos de la cereza, los berries, todo lo que produce el Maule Sur, y eso hay que levantarlo como una potencia y trabajar directamente con el Ministerio de Agricultura y en este caso con el INDAP para fortalecer todo lo que son los pequeños agricultores. Hablemos desde el Prodesal o antes del Prodesal para que llegue al Prodesal y luego los SAT para que esto se vaya fortaleciendo, pero también enfocando y especializando y dándole una puesta en valor. En Chanco tenemos las frutillas, un producto excelente, pero la puesta en valor no existe. Y ahí yo creo que hay que poner un énfasis y este apoyo por parte de las instituciones del Estado para levantar, ver el tema de riego, otro tema. Los embalses que están hace cuánto tiempo, riego tecnificado, la luz está cara, finalmente los agricultores no pueden pagar un riego tecnificado porque les sale carísimo implementarlo. Entonces perdemos agua. Hay muchas cosas del mundo agrícola que estamos viviendo y que necesitamos poner y visualizar ante las autoridades de gobierno. Perfecto. Paula Retamal, muchas gracias por conversar esta noche acá en La Última Palabra. Mañana ya es el cierre de campaña, mañana a contar de mañana, el día viernes, ya va a dejar de ver Paloma, va a dejar también de escuchar lo que son los anuncios radiales, ¿no? También termina la franja, ya los candidatos presidenciales están efectuando el cierre de sus campañas porque el día domingo finalmente se lleva a cabo esta elección al Congreso. Recordar que se renueva lo que es los diputados y también senadores que tienen un plazo ahí, un periodo de 8 años. Así que nosotros el día domingo vamos a estar viéndonos en esta transmisión especial que tendremos con el canal 30 Multicom de manera ininterrumpida, con equipos separados en la mañana y en la tarde, con todo también lo que va a ser el análisis de quienes eventualmente pasen a la segunda vuelta en noviembre. Usted tendrá la última palabra en las urnas. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Paula. Buenas noches, muchas gracias.